Bueno, adelante, Carlos. Nuevamente el agradecimiento, el honor de con tan destacadas figuras que el problema ahora que se ha mencionado varias veces por quienes me antecedieron la palabra al caso argentino y levanto un poco la expectativa, espero estar a la altura de las circunstancias. Bueno, no, básicamente se trata de compartir experiencias y en este caso, el caso argentino, tiene ya unos antecedentes. Voy a tratar de hacer la presentación, no la vamos a pasar, más que nada para que no se distraigan, pero para que yo además vaya reduciéndola porque es medio larga y racionalizándola, quizá después quede un poco de espacio para el intercambio, que esa es la idea, ¿no? Y la construcción colectiva. En el caso argentino nace, algunos antecedentes que quisiera hacer de lo que nosotros consideramos una política pública, ¿no? Una política pública que se inscribe en lo que nosotros asumimos como una política de Estado, ¿no? Esta política de Estado que tiene a la educación superior como un factor de desarrollo, tanto de las personas como de la sociedad, y entendemos que un capítulo muy importante, y acá hay una referencia que no la tenía en el texto, pero sí la voy a incluir ahora, más teórico-conceptual, que tiene que ver con el origen del valor que tienen las credenciales para las titulaciones universitarias. Viene la teoría del credencialismo, es una derivación de la teoría del capital humano que da cuenta, en términos experimentales, pero basado en el concepto de la educación como un factor de desarrollo, en tanto genera inversión y recuperación de esa inversión en el futuro, pero que una teoría satélite de esa teoría del capital humano, la del credencialismo, dio cuenta efectivamente de que a igualdad de años de escolarización, aquellos sujetos que tenían un cartón, como dice Félix, tenían un valor para el mercado laboral superior a aquellos que lo habían hecho sin ese título final, producto de que ese cartón muestra al mercado de oferta y demanda la capacidad de superar una meta, ¿no? Ahora, este hito importante que se da en la década del 50 viene superándose en términos de cómo puede ir complementándose, mejorándose, no solo en términos de lo que es el mercado laboral, que es un capítulo muy importante para el destino de nuestros egresados, sino también en el sentido de que el mercado general del conocimiento, no lo digo en términos mercantilistas, lo digo en términos de los actores que juegan, que se apropian, que producen, que transmiten el conocimiento, también debe valorar estas otras instancias, no solo las que tienen un componente explícito del desarrollo de la currícula, sino cualquier otra experiencia que complementa a este cuerpo principal como accesorio a la hora de valorar prima facie, o sea, antes de que el sujeto exprese de manera práctica sus capacidades y habilidades, sino que pueda valorarse en términos formales en el contenido de estas titulaciones. Ese es el concepto y, digamos, el paraguas teórico por el cual surge en la Argentina los antecedentes que parten de un análisis, un diagnóstico que analiza la estructura de las carreras, los otorgamientos de títulos y cómo es el proceso de expedición de esos títulos. Hay un diagnóstico. A partir de ese diagnóstico surgen las carencias, las dificultades, los problemas a resolver que tienen que ver con que esas certificaciones, titulaciones, diplomas, distintos sinónimos de lo que es un título, no expresan la verdadera trayectoria del graduado. Esa es una primera conclusión de ese diagnóstico. La segunda, que resultan insuficientes para el mercado laboral, pero también eventualmente para los trabajos de posgraduación, becas. Cuando un egresado se presenta a una beca, cómo puede competir en manera plena con sus capacidades para esa beca, o inclusive instancias de posgraduación donde puedan también valorarse de manera plena, tanto a nivel nacional como internacional, esas capacidades adquiridas en el proceso formativo. Entonces, con ese diagnóstico surge lo que se llama un plan de mejora, en términos estratégicos, en términos políticos, en términos de acción, tendientes a suplir estas carencias. Y se empieza a desarrollar en 3 planos que me parece poder categorizar estas distintas instancias en los 3 planos en que se llega a lo que nosotros llamamos el sistema de adicional al título, que son el plano normativo, el plano técnico y el plano político-institucional o político-organizacional. Esos 3 planos son los que voy a desarrollar para que ustedes puedan valorar en términos de lo que puede llegar a ser la secuencia posible de implementación en sus países de los pasos que hay que dar. Bien. Vamos primero al plano normativo. Como decían, y ya anticiparon Flavia y Contreras, si mal no recuerdo el apellido del colega, surge esta disposición en el año 2017. 2017, estamos hablando ya de casi 7 años. Es la resolución 2405, yo después les voy a mandar todo el material para que lo tengan. Esta resolución
es una norma de orden nacional. El Ministerio de Educación, en ese momento se llamaba Ministerio de Educación y Cultura, fija las condiciones de manera de un orden de posibilidades y de manera también enunciativa, no taxativa, respetando por supuesto la autonomía universitaria, la posibilidad de que las universidades adopten este sistema de adicional al título. Estas condiciones las puntualizo bien porque son características muy importantes del sistema universitario argentino. Un sistema universitario que está apalancado fuertemente en la tradición universitaria de la reforma del 18, por lo cual todas las normas que el Ministerio de Educación, en el marco de lo que es el área de educación superior, pasan por lo que se llama un Consejo de Universidades. En el Consejo de Universidades están sentados, los preside por supuesto el ministro. Dicho sea de paso, tengo que aclarar que en este momento en la Argentina no hay ministro, hay secretario. O sea, el rango de la cartera educativa hoy día es de secretaría. Lo digo porque tiene que ver también con una concepción de la política pública, ¿no? Pero en ese caso se sienta el ministro junto con representantes de las universidades, del sector público, del sector privado y los distintos representantes de las regiones y acuerdan la política pública que luego se transforma en una resolución. Con lo cual, como recién decían, la validación institucional en el orden ascendente, o sea, bottom-up, significa también que legitima luego la decisión política de la política pública a partir de ese proceso de construcción de consensos en las instituciones. Dicho sea de paso, las instituciones también, tanto en los dos organismos de representación de las universidades públicas y las privadas, el SIN y el CRUP de las universidades privadas, tienen a sus interiores estos debates que además se nutren de los consejos académicos, en los cuales participan los decanos discuten con sus directores de carrera, es una construcción que va sosteniendo esa construcción colectiva. Entonces surge esta resolución como un orden de posibilidad para que las instituciones, en el marco de su autonomía, adopten este mecanismo. O sea, esa es la primera orden de posibilidad de que evolucione. ¿Qué contiene? Y acá hay como dos grandes componentes del sistema de adición al título, un componente principal y un componente accesorio, porque si no, siempre tenemos el defecto de pensar que el adicional al título es solo lo complementario. No, hay un proceso de fortalecimiento de la descripción de lo que es principal en el título. ¿Qué significa? Datos identificatorios de quien porta el título, antecedentes de quien se tituló, o sea, antecedentes de pregrado. Nosotros llamamos pregrado a la escuela secundaria, ¿no? Pero el pregrado es no la titulación de licenciatura y demás, sino de cuáles son los requisitos para acceder a la formación superior. La denominación del título, la carrera, la unidad académica a la que pertenece, por supuesto la información específica de la carrera, objetivos, sistema de acreditación, sistema de calificación, toda la descripción de las asignaturas, las grandes áreas del saber por las que pasó el estudiante, con digamos, las distintas disciplinas por las que pasó, la duración del plan de estudios, si lo tiene el sistema de créditos, o sea, cuántos créditos tiene, porque eso lo hace comparable con otros sistemas. Ya después voy a ir al final, que eso es muy importante porque hay una gran novedad respecto al sistema de créditos en la Argentina, y ahí la posibilidad de hacer alguna equivalencia con el sistema europeo o el sistema de acumulación de créditos. Por supuesto, las formas de estudio, las evaluaciones, requisitos de aprobación, promedios generales, y ahora sí algo más del orden de lo que sería la eficiencia externa o externalidad, que es el perfil del profesional, las incumbencias, los alcances del título, sus competencias. Eso en cuanto a lo que se refiere a las cuestiones centrales, principales de la titulación. Aparecen ahora la posibilidad de agregar de manera adicional a esa descripción, que en cualquier caso los títulos tradicionales que tenía Argentina no tenían todo ese contenido. Uno tenía que ir para atrás y pedir en la unidad académica y el estudiante decir, bueno, pero me das el plan de estudio y yo le puedo decir a esta empresa a la que voy que yo este tema ya lo estudié. No, eso ya va a estar contenido y ya vamos a ver desde el punto de vista técnico cómo, pero ahora se le agrega la posibilidad, y ya vamos a ver en qué condiciones, estos adicionales. Eso es a pedido del estudiante, o sea, si el egresado requiere que se le pueda certificar estos adicionales, entonces las áreas de gestión académica de las universidades van a completar, requiriéndolo a la unidad académica, qué tipo de contenidos. En general, los que tienen que ver con prácticas, experiencias, desarrollos, del orden de los que serían las tres actividades principales en el desarrollo curricular, que tiene que ver con prácticas de formación, o sea, prácticas del propio estudiante en una inscripción, en una práctica docente, o sea, su experiencia en el ejercicio de esa
instancias de transmisión del conocimiento, prácticas de investigación y prácticas de extensión o de voluntariado o de transferencia tecnológica. En cualquiera de los casos, todos sabemos que nuestros estudiantes tienen vocaciones por empezar de manera previa a su titulación a ejercer lo que podría ser su desarrollo futuro, sea profesional, científico, académico. Entonces esas prácticas previas pueden ser contenidas en estos adicionales al título, inclusive prácticas de trabajo profesional en empresas, transferencias de algún conocimiento en algún espacio de investigación. Todo ese detalle puede ser contenido en el título. Experiencias de formación en otras instituciones, movilidad, el trabajo en otros países, en otras regiones, el intercambio, haber recibido a otros estudiantes. Todo ese compendio de actividades complementarias puede ser contenida de manera descriptiva, como dicen al título, en este sistema. Y es enunciativo. Si alguna universidad hace algún tipo de práctica o experiencia que no está contenida en esta descripción, puede hacerlo también, lo puede explicitar también. Nuevamente, es voluntad del estudiante pedirlo, pero también es decisión de la universidad de adoptarlo. Y ahí después vamos sobre el final. Ahora, esta es la cuestión normativa, que se completa, por ejemplo, en nuestro caso, en la Universidad de San Martín, hubo una resolución del Consejo Superior que adoptó esta normativa con una descripción propia y la hace ley, por supuesto, la reglamenta para poder ser aplicada en la universidad. No es suficiente con que haya una norma nacional, sino que también la tiene que adoptar y aplicar la propia universidad. Nosotros después le podemos dar los modelos, son sencillos, son anexos con un cuerpo. Y sí quiero destacar una característica, sí, acá la tengo, para que ustedes noten la terminología que se utiliza, una cuestión semántica, pero que da cuenta de cómo es la cuestión más político-institucional. El artículo primero de esa resolución del Consejo Superior dice autorizar la emisión de suplemento al título. O sea que el Consejo Superior es el que autoriza. No es que hay una norma ministerial de cumplimiento obligatorio, sino que es el Consejo el que autoriza. Luego, establecer que el suplemento al título se emitiera a pedido del interesado, segunda hilación de la secuencia, y establecer que el pedido de incorporación deberá ser presentado a la unidad académica que requerirá, bueno, toda una cuestión más procedimental, pero para que entiendan la cuestión más política, esa secuencia de autorización y implementación. Ahora, desde el punto de vista técnico, evidentemente esto, si hubiera que hacerlo a mano, como hacíamos los que ya peinamos canas, recordamos que cuando había que llenar un formulario había que hacerlo con un carbónico, con papel y lápiz, digo, aunque sea con virome. Hoy, por supuesto, la tecnología permite sostener estos procesos de manera más confiable, oportuna, rápida, pertinente, rendible ante terceros, confiable. Y entonces, en el sistema universitario argentino, a partir de hubo un granito importante, a veces un poquito de historia, muy corto, pero en el año 95 se aprueba la Ley de Educación Superior, producto de un gran proceso de discusión política en el que, a partir del año 92, que se da en el marco de un proceso de reforma de la gestión administrativa del Poder Central, aparece lo que no existía hasta ese momento, que es un órgano de regulación del sistema universitario. Hasta ese momento las universidades solo se relacionaban con el Ministerio de Educación a través de un cheque. O sea, el Ministerio de Educación le entregaba un cheque todos los meses y las universidades hacían lo que querían, como querían, para lo que querían. Era una forma. A partir de la década del 90 se instala un dispositivo que es la Secretaría de Políticas Universitarias, que es un órgano de regulación. A partir de ese momento aparecen la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria y un dispositivo muy importante, sólido, que se empezó a construir a partir de esos años, que es el Sistema de Información Universitaria. No había forma de establecer una relación con las instituciones que iban a ser en algún sentido reguladas, controladas, guiadas, o por el cual se establecían mecanismos de acuerdo de políticas públicas si no había una información confiable. Porque cada universidad tenía, miren, le voy a contar una anécdota. Mi primer trabajo en el sistema universitario fue como auditor contable en el año 92. Entonces fui a la oficina, pedí la documentación de registro. No la documentación, los registros presupuestarios. Entonces había un empleado, me da una planilla que era fotocopia de fotocopia de fotocopia. O sea, el formulario era fotocopia de fotocopia, ni siquiera estaba preimpreso. Y los registros estaban hechos con lápiz. Digo, no me podés dar algo con lápiz porque...
Yo me doy vuelta y lo cambiás. Pero si me equivoco lo borro, me dijo. Me contestó así. Si me equivoco lo borro y lo vuelvo a escribir. Bueno, a partir de ahí apareció un gran proceso de informatización y de incorporación de la tecnología en los registros universitarios con este sistema integral de información universitaria que a lo largo del tiempo fue el resultado de los aportes que las universidades ya tenían algunos desarrollos informáticos, se fueron consistiendo, se fueron unificando, se fueron sistematizando y se fueron integrando, y hoy día hay 12 subsistemas, a lo que se llama un ecosistema de información universitaria. Recién se mencionó el Ciu Guaraní. Todos esos sistemas tienen nombres de pueblos originarios. Después se los voy a mandar, son 12. En esos 12 subsistemas se gestionan de manera integral toda la información del sistema universitario, información de personal. Por supuesto, el guaraní es el más importante porque recibe toda la información académica. En el Ciu Guaraní se contienen todas las carreras de todas las universidades, con sus currículas. Cada alumno, al momento que se inscribe en una universidad, en todas las universidades del país, porque lo adoptaron todas las universidades, el 96% de la matrícula universitaria pública está contenida en ese sistema, y alrededor del 40% de las universidades privadas inclusive adoptaron ese sistema universitario más. Ese sistema de gestión lo han adoptado inclusive organismos públicos de otras características. La agencia de recaudaciones lo adoptó para todo su control de personal. Bueno, pues es un sistema muy adaptable a otras gestiones. El Ciu Guaraní es el más importante. Desde que el alumno se inscribe al curso de ingreso hasta que tiene su título, toda la información de su vida en la universidad está contenida en ese sistema. Pero además, de manera integrada, la universidad cada año migra toda esa información a lo que se llama el sistema araucano y se arman los indicadores de gestión académica de las universidades que toma el sistema de la Secretaría de Políticas Universitarias para definir políticas. Tasas de graduaciones, tasas digamos, por género, por disciplinas, cantidad de investigadores, cantidad de profesores, por dedicación, por retribución. Todo el sistema de retribución universitario, todo el sistema de liquidación de haberes está también integrado y está consistido. Todo el sistema presupuestario, todo el sistema de registro documental. O sea, tiene una potencia, y yo no lo digo desde el punto de vista del control, de la auditoría, sino lo digo desde el punto de vista de tener información para la toma de decisiones. Eso es fundamental. Este sistema es el que hace posible que entonces, de manera digital, se pueda desplegar estas distintas adicionales, no solo el contenido principal, nuevamente, el principal y los adicionales, de manera sistemática y de manera formateada, inclusive en términos digitales, y la expectativa es que se pueda, eso se está desarrollando en este momento, acoplar a lo que es el sistema de gestión digital. Nosotros tenemos ya un sistema de expedientes digitales. Evidentemente la pandemia generó una necesidad de desarrollo ineludible. Inclusive los campos virtuales que tienen las universidades de los campos virtuales se toma la información para la gestión académica, y otro atributo necesario apareció es los expedientes electrónicos. Nosotros ya estábamos en proceso de despapelización, ineludible para cualquier institución pública, pero esto lo agilizó y de manera emergente y no de manera deliberada surgió la posibilidad de despapelizar a través de los expedientes, y es a partir del acople entre el sistema de expedientes y el sistema guaraní que se va a emitir el título de manera digital. Este es un desarrollo que está en proceso, y el sistema de título digital va a permitir emitir un título en 30 días. Ya algunas universidades, nosotros ya lo tenemos bastante avanzado, pero ¿esto qué significa? Recién también lo decían. Esta habilidad, esta capacidad, este esfuerzo que ha hecho, y voy para atrás, nosotros somos representantes de instituciones, tanto de organismos gubernamentales como de instituciones universitarias, como de asociaciones, que tenemos cierta responsabilidad, cierta atribución, pero siempre lo hacemos atendiendo a que los principales destinatarios de nuestro trabajo son nuestros estudiantes, las empresas, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, porque entendemos que es un trabajo que está apalancado en el concepto de bien público. Entonces, no podemos permitir que, si hay una instancia de mejora en la producción, en la generación de un conocimiento aplicado a través de un egresado, a través de una investigación aplicada, a través de la producción de una vacuna, eso no esté en tiempo y forma. Y si hemos hecho un gran esfuerzo de 5, 6, 8 años de un trabajo universitario, después que se tarden 2 o 3 años en emitir un título, es una vergüenza. No podemos tardar meses en emitir un título, porque va en contra de nuestros intereses y en contra de los intereses de los estudiantes. Y no es muy complicado.
No es muy complejo. Si nosotros nos ponemos de acuerdo y podemos utilizar estas herramientas, es posible. Nosotros creemos que es posible y hay que hacer esfuerzo porque vale la pena. Hace años que nosotros siempre recibimos las críticas de los estudiantes. Yo me canso como rector, a veces yo tengo mi cuenta abierta a toda la comunidad, no digo todos los días, pero una vez por mes me manda un mensaje un estudiante y dice, profesor, por favor, tengo que anotarme en tal institución pública y me piden el título y yo estoy perdiendo de anotarme, de hacer un concurso. Me da vergüenza, es una vergüenza que eso ocurra. No puede ser. En los días en los que la inteligencia artificial va a decidir por nosotros, la inteligencia artificial. Nosotros no podemos permitirnos que un egresado que pasó años estudiante no emitamos un título en tiempo y forma. No solo emitirlo en tiempo y forma, sino que contenga toda la información que amerite, porque lo más importante para nuestros egresados es el mérito que tienen. Si hablamos de ranking, es el mérito. Nosotros lo que principal ponemos en tensión es el mérito de nuestro trabajo. El mérito en términos de que genere valor y bien común para la sociedad. Nuestros egresados, cuando nosotros le damos un título a nuestro egresado, le decimos, mirá, vos has ingresado a una institución pública, la sociedad ha invertido en ti, tienes un compromiso, seguro vas a tener beneficios personales, pero tu trabajo también tiene que derivar en trabajar por el bien común, ¿no? Entonces, nosotros no podemos privarnos de eso, no podemos privarnos de lo que ese estudiante puede generar en beneficio de su sociedad. Bueno, no quiero ser muy idílico, pero sepan que esa herramienta, que es una herramienta técnica, es una herramienta tecnológica, está a disposición, es un sistema muy sólido, muy fuerte, y que está trabajando, inclusive, ya esas son cuestiones más técnicas que yo mucho no conozco, pero sí que he sentido nombrar y que por supuesto las manejo, que van a tener tecnología blockchain, y va a ser totalmente verificable, totalmente interoperativo, totalmente la trazabilidad, se va a poder demostrar la trazabilidad, y va a poder ser comparado y va a poder ser puesto a disposición de otros organismos internacionales. Esa es la idea. Yo después les voy a mandar la descripción de todos los sistemas que componen, porque cualquier, inclusive institución, puede necesitar los sistemas para hacer un sistema de personal, un sistema de liquidación, un sistema de bibliotecas. Son todos sistemas que están integrados y que permiten utilizarse de manera comparada. Bueno, acá hay un modelo de cómo sería el título, donde está la parte principal de la accesoria, inclusive cómo a lo largo del tiempo la idea es que al integrar el sistema de gestión con el sistema documental, con el sistema del guaraní, salga el título digital. Paso rápido porque voy a la última parte, que es la más, a mí me parece la más importante, que tiene que ver con la cuestión política institucional y la cuestión de la cultura organizacional. Este proceso en la Argentina se da en el marco de un proceso que es un poco más complejo y un poco más sensible a la hora de la redefinición de la política pública. Sobre los fines del 2019-2020 se empezó a discutir sobre la posibilidad, la necesidad o la oportunidad de modificar la Ley de Educación Superior. La Ley de Educación Superior en Argentina es del año 95. ¿no? Que tiene todos estos atributos, yo les contaba, de que impone un sistema de información, impone un sistema de acreditación, un sistema de rendición de cuentas, la posibilidad de armar un presupuesto por objetivo y demás. Y discutíamos en el CIN y con las autoridades del gobierno de si la posibilidad de dar ese debate y el peligro, el alerta de que se abriera una caja de Pandora y que, digamos, se perdieran ciertos atributos del propio sistema. Entonces comenzamos a trabajar sobre la posibilidad de generar cambios importantes en el sistema sin necesidad de modificar la ley. Y lo logramos en el sentido de que en diciembre de 2021, en ocasión de un plenario que se hizo en la Universidad de San Martín, acordamos lo que se llaman los puntos, los famosos 7 puntos, algunos de ustedes seguro no habrán sentido hablar, los 7 puntos que son fundantes de un proceso de reconfiguración del sistema universitario argentino en orden a generar las condiciones de desarrollo del país. Estoy hablando de un periodo de pospandemia. ¿Cuál había sido para nosotros el gran impacto de la pandemia? Primero, la de reconsiderar las modalidades de estudio, ¿no? La hibridez, la modalidad en tiempo real, pero sincrónica, pero a distancia, la bimodalidad. O sea, un capítulo importante era cómo nosotros resignificábamos en el marco de modificar las normativas, pero no la ley, sino algunos dispositivos reglamentarios, la de reconocer los grandes beneficios y algunos perjuicios que había generado la utilización de esas tecnologías sin un amparo normativo y una consideración bien específica de qué era la educación a distancia.
La educación a distancia es un concepto muy amplio, ¿no? Y entonces poder discernir qué es una universidad presencial mediada por la tecnología era lo que necesitábamos normatizar. Ese era un primer capítulo. El segundo capítulo, una deuda muy importante, pendiente del sistema universitario, que era el reconocimiento de la verdadera duración de las carreras. Y esto nosotros no es una cuestión semántica. Lo que en la literatura se habla de acortamiento de carrera, nosotros dijimos, no vamos a hablar de acortamiento, vamos a hablar de sinceramiento de las carreras. Porque no puede ser que un ingeniero en la Argentina, los pocos que se reciben, porque está el problema de el abandono tardío. ¿Por qué? Porque estudiantes que pasan 5 o 6 años tienen tantas capacidades adquiridas que las empresas se los llevan antes que se reciban. Y eso para nosotros es un fracaso. No es un fracaso. Verdaderamente no es un fracaso, pero para el sistema de indicadores es un fracaso. Para una persona que no se recibió. Entonces, ¿cómo hacíamos para poder ir reconociendo paulatinamente los avances en los estudios de los estudiantes, valga la redundancia, con titulaciones intermedias, por ejemplo, que además pueden favorecer la movilidad interinstitucional y con otros países? El verdadero reconocimiento de la duración de la carrera, teniendo en cuenta no solo la duración teórica frente a alumnos, sino la duración, la dedicación del estudiante al estudio, más allá de lo que es frente al profesor. Entonces, duración real de las carreras, titulaciones intermedias, decíamos, modalidad de estudio, internacionalización de la educación superior, entendiendo que había sido una experiencia muy buena y virtuosa la internacionalización inclusiva mediada por la tecnología. Nosotros habíamos aumentado durante la pandemia la cantidad de movilidad haciendo las movilidades virtuales, por así decir. Entonces, tratar de buscar un mix con modalidades bimodales, con menores periodos de estadía, pero con el sostenimiento con la tecnología, favorecía la mayor cantidad de inclusión en los procesos de internacionalización, la curricularización o consideración de la extensión dentro de la currícula, y un capítulo muy importante que tiene que ver con los procesos de certificación de la calidad. No sé si lo saben, pero en la Argentina hay lo que se llaman las carreras del artículo 43 y las carreras del artículo 42, donde interviene la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, originalmente en todos los posgrados. Cualquier posgrado, para poder ser ofrecido, tiene que pasar por un proceso previo de acreditación. Los posgrados. ¿Qué pasa con las carreras de grado? Solo las del 43, solo aquellas que impactan en la vida del hombre. Esas carreras, uno puede deducir prácticamente, medicina, veterinaria, fueron las primeras, odontología. Luego se fueron incorporando otras, hasta que se incluyó abogacía y contador público. Todas esas carreras pasaron y pasan por procesos de acreditación cada 6 años. Como nuestros títulos son títulos habilitantes, cualquier profesional en la Argentina que recibe un título de una universidad, sea pública, sea privada, pero que sea una universidad nacional, estatal o privada, pero que es un título público, tiene el derecho digamos, inmediato del ejercicio profesional. No tiene que pasar por ninguna certificación de alguna colegiatura o algún consejo profesional. Eso requiere casualmente de ese proceso de certificación, de las carreras del 43, para que ustedes entiendan. Ahora, hay un conjunto de carreras que no son del 43, que son del 42, que no pasan por esos procesos de acreditación. Si bien están dentro de lo que se llama el proceso de evaluación institucional. Todas las universidades también cada 6 años pasan por procesos de evaluación externo, en las que se incluyen todos los procesos de formación, de investigación, de bibliotecas, de educación a distancia y demás. Pero lo que incluimos en esta nueva normativa es que las universidades, a partir de estas normas de los 7 puntos, van a crear dispositivos de aseguramiento de la calidad que van a ser evaluados dentro de esas normas de evaluación externa, que permitirán que entonces las carreras del 42 también tengan ese sello de calidad. Bueno, este conjunto de atributos que se definieron con esas normativas de los 7 puntos, que fue también el resultado de discusiones muy largas. Estoy hablando que en diciembre del 2021 comenzó ese acuerdo en San Martín y se implementó en octubre del 23. Pero fue un proceso virtuoso para nosotros, en el sentido de que las discusiones generan los consensos, pero también generan los compromisos. Y aquí quiero decir también que la presentación que yo estoy haciendo en este momento, para mí es muy valiosa, no por mí, sino porque esto pone en tensión y valida el caso argentino en el contexto internacional. Y que ustedes lo asuman, que ustedes lo cuestionen, que ustedes lo tensionen, para nosotros es una fortaleza.
porque nos impone a nivel internacional la necesidad y la obligación de ponerlo a disposición, de ponerlo a discusión, pero además nos da el aval de que en el contexto internacional es algo que se considera. Cuando yo me di vuelta y vuelvo a mi consejo interuniversitario y vuelvo a hablar con ahora el secretario o el subsecretario, le digo, miren, esto fue expuesto a nivel internacional y lo valoran. No me pueden ningunear, y lo digo en términos vulgares. No se pueden dar vuelta y no prestarme atención, porque este capital es un capital muy valioso para nosotros. Lo digo con el corazón y con la mente, con el sentido de que significa poder construir colectivamente un bien público internacional para todos nuestros estudiantes y para todos nuestros, inclusive nuestros profesores, porque son ellos los que tienen que asumirlo. Acá viene entonces el punto de la política pública del orden gubernamental, la institucional y finalmente la de la cultura organizacional, porque yo ahora tengo que volver a mi universidad, nosotros ya lo adoptamos, lo estamos implementando, pero tenemos que ir al proceso de reforma de las carreras. Ahora las carreras tienen horas mínimas y también tienen horas máximas. Porque lo que tratamos de evitar es que las corporaciones, y lo digo entre nosotros que no salga de acá, las corporaciones de las disciplinas y las profesiones son las más resistentes a querer reducir No, ¿cómo vas a sacar sociología del trabajo? Si no sabes sociología del trabajo no puedes ser sociólogo. Pero no, hombre, no hay problema, te lo damos en un posgrado. No, pero entonces no vamos a lanzar el posgrado. Queda tranquilo que no lo vamos a lanzar. Lo digo en términos coloquiales para que se entienda cuál es la lógica de la discusión en la Argentina. Y nosotros ahora tenemos que poder transmitir, convencer, empoderar a nuestros profesores para que lo asuman. Porque son los estudiantes los que están reclamando. Cuando nosotros presentamos este caso en el plenario de San Luis en septiembre del 2023, cuando ya estábamos a minutos de que se transforme en una norma, porque después lo íbamos a hablar en el Q, el primero que es en el plenario de rectores, participan los rectores, pero a veces le damos la palabra a quienes no integran el plenario. Le dimos la palabra a los gremios, le dimos la palabra a los estudiantes. Los gremios apoyaron tibiamente. Dijeron, bueno, estamos de acuerdo, pero queremos ver qué pasa con los cargos docentes. No va a pasar nada. De las universidades no se va nadie, porque los cargos docentes son muy valiosos, son nuestro principal capital intelectual. Nosotros no podemos perder capital intelectual. Y si hay un curso que no van a dar, le vamos a ofrecer que dé un curso de posgrado. No hay peligro para eso. Es nuestro principal capital. Y levantó la mano el estudiante de la Federación Universitaria Argentina y dijo, nosotros necesitamos que las carreras sean más cortas. No podemos estar 8 años estudiando una ingeniería. Necesitamos que a los 3 años nos den un título intermedio y poder salir al mercado laboral y mientras seguir estudiando. ¿Qué quiero decir? Es un proceso. Es un proceso que tiene las normas, tiene el sistema y ahora está en un proceso de implementación en términos de lo que yo llamo la cultura organizacional. Hay que ir haciéndolo carne, pero les digo que se inscribe dentro de esta lógica de un proceso de reconfiguración del sector universitario argentino, que es lo que dimos en llamar los 7 puntos. Así que yo les agradezco la oportunidad de haberme permitido exponerlo en este caso, porque para mí es muy valioso, para el sistema universitario, porque me permitirá dar cuenta de que es muy valorado y considerado por el entorno internacional. Muchas gracias.